Recibimos ahora aquí en Telenoche al fiscal de corte, a Jorge Díaz. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Se sorprendió con esto que amanecimos todos impactados, si se quiere? Evidentemente que sí, porque es un hecho de una inusitada gravedad, ¿no? En primer lugar, quiero transmitirle a los familiares de los marineros asesinados mi más sentido pésame, a todas las Fuerzas Armadas encabezadas por su comandante en jefe, el presidente de la República, y a la Armada en particular también mi más sentido pésame, y ratificar acá la confianza en las fiscales que están llevando adelante la investigación y en la fuerza policial que está desarrollando la misma, en que vamos a llegar a la verdad y poder hacer justicia. ¿Sabe por qué le pregunté, como primera pregunta, si se sorprendió? Porque yo recuerdo que de hace un tiempo largo ya, haberlo escuchado, que señalaba que estábamos acá en Uruguay ya entrando en una especie de escenario de escalada de violencia. ¿Estamos ahora en este escenario? Mire, nosotros desde hace mucho tiempo venimos señalando lo que está pasando en el resto de América Latina. En el resto de América Latina las organizaciones criminales empezaron a resolver los conflictos entre ellas en forma violenta desde hace muchos años. En Uruguay eso recién comienza a suceder prácticamente a partir del 2002, 2003, 2004. Ahí recién empiezan los primeros indicios de que las organizaciones criminales empezaban a resolver en forma violenta los conflictos entre ellas, que hasta ese momento no sucedía. Hemos venido incrementando esa violencia en lo que algunos llaman ajustes de cuenta, no son ni más ni menos que enfrentamientos armados entre organizaciones criminales mediante la utilización de sicarios. Y siempre dijimos de que lo que en el resto de América Latina ha sucedido es de que una vez que es como un primer paso y un segundo paso es cuando se comienzan a utilizar la fuerza respecto de las fuerzas de seguridad. Es decir, cuando estas organizaciones apuntan, digamos... Ataques a jueces, ataques a policías... jueces, fiscales, policías, etc. Y este hecho es particularmente grave. En primer lugar, porque se trata de un homicidio triple, es decir, se trata de un triple asesinato. En segundo lugar, porque se trata de un asesinato de 3 servidores públicos que estaban cumpliendo sus funciones, lo cual en particular ya lo hace también tremendamente grave. Pero además son servidores públicos que portaban armas y estaban entrenados para utilizar las armas, lo cual también hace que el hecho sea particularmente más grave todavía, y aún además en el contexto. Creo que lo que no nos podemos olvidar en este momento es el contexto que estamos viviendo. El año pasado, principio de este año, atentados contra policías para robarles el arma. Hubo varios de esos. Hace pocos días el atentado contra la brigada de drogas mediante un artefacto explosivo. Ahora este hecho. Estamos en un contexto donde servidores públicos encargados de la investigación y de la persecución criminal han sido amenazados. Entonces el contexto hace que esto sea preocupante. Ahora bien, creo que acá el mensaje que los funcionarios públicos que tenemos responsabilidades en estos temas tenemos que mandarle a la población es que en definitiva más institucionalidad que nunca, más constitución y más ley que nunca. Es decir, tenemos que llevar adelante las investigaciones de estos hechos, aclararlos y salir adelante, porque esta violencia que se ha instalado tenemos que recuperar el Uruguay que hemos perdido. ¿Llegaron en esa lancha Zodíac ahí a donde concretaron este asesinato? Leonardo, inteligentemente en el medio del reportaje me estás planteando preguntas respecto de hechos de la investigación. Yo no voy a hablar nada de la investigación porque la investigación la lleva adelante la doctora Morales con personal policial de delitos complejos y de investigaciones de zona 4, obviamente con la colaboración de la Policía Científica, de técnicos del Instituto Técnico Forense, pero ellos están dirigiendo la investigación y ellos son los que manejan todas las hipótesis y particularmente han instado a evitar filtraciones, lamentablemente algunas ya ha existido, pero a evitar filtraciones que impidan avanzar en la investigación. Nos va mucho en esta investigación y en aclarar estos hechos para poder llegar a la verdad y hacer justicia. Sí, recién arranca la investigación, pero usted decía ataques a policías, primero hubo varios policías asesinados, lo que pasó en la brigada antidrogas en el Prado el otro día, esto ahora. ¿Hay que concentrarse en que son narcos o usted por lo menos sospecha que puede haber otro tipo de organización? En primer lugar, no se puede descartar nada hasta que no se tenga una hipótesis firme de trabajo. Nosotros en este momento
no hay una sola fiscal, sino que hay varias fiscalías que están llevando investigaciones paralelas sobre distintos hechos. En el día de mañana seguramente todos los fiscales que están llevando investigaciones relacionadas con estos temas, pero que particularmente las dos fiscales de narcóticos, y otro grupo de colegas que están llevando adelante investigaciones van a tener una reunión. Han estado intercambiando mucha información en estas últimas horas respecto de qué cosas te sirven de otras investigaciones para poder aclarar este hecho. Evidentemente hay una nueva modalidad delictiva instalada en el país, que es cada vez más violenta, que empezó siendo violenta para resolver los conflictos entre ellas y que ahora, aparentemente, por estas señales que estamos viendo, es como que ya hay un desafío o un enfrentamiento a la fuerza de seguridad. Hay hasta fiscales con autos blindados, tienen que moverse por la ciudad, ¿no? Bueno, nosotros... Es una señal clara de cómo tienen que protegerse. Nosotros venimos alertando respecto de este tema desde hace muchísimos años y planteando cuáles son las hipótesis que se podían dar. Lamentablemente, porque desearíamos estar equivocados, los hechos nos han ido dando la razón. Entonces, lo que se pretende, y yo creo que la respuesta unánime, porque por lo que vi, la respuesta unánime de toda la institucionalidad del país es, de este lado están los ciudadanos de bien, de este lado están las fuerzas, la institucionalidad y las fuerzas democráticas, y del otro lado estarán aquellos criminales que se dedican a cometer delitos, y en particular el tema del narcotráfico, que ha teñido de violencia toda la región, ¿no? Pero digas, usted no tiene una seguridad especial, su auto no es blindado, ¿no le da miedo ahora toda esta situación que se está dando? Mire, yo siempre he dicho que no tengo alma de mártir, es decir, si efectivamente existieran indicadores de que mi vida estuviera en peligro, obviamente las medidas se tomarían, y de hecho se han tomado en otras oportunidades. Creo que la principal herramienta de defensa es la inteligencia, es saber qué está haciendo el otro, es tener información respecto de qué está haciendo el otro. Esa es la principal herramienta, y esa es la herramienta que tenemos que cultivar de forma tal de poder alimentar todas y cada una de estas. La inteligencia nos sirve para prevenir y nos sirve para investigar, y eso es absolutamente fundamental, tener información de qué es lo que está haciendo el otro. El problema que hemos tenido en los últimos tiempos, por lo menos, es que organizaciones criminales del exterior han utilizado a Uruguay como zona de tránsito para llevar clorhidrato de cocaína a Europa, y eso lo hemos visto el año pasado con grandes cargamentos, algunos que fueron capturados acá en el Uruguay, otros capturados directamente en Europa, y evidentemente se estaba transformando, o se había transformado, o se había reabierto esa ruta que venía de los países productores hasta el viejo continente del clorhidrato de cocaína. Y eso trae consigo ya de por sí la violencia implícita que utilizan estos grupos, ¿no? Podemos seguir hablando mucho rato, pero quiero hacerle dos preguntas antes de cerrar. Lo recuerda usted haciendo estas advertencias. También recuerdo a Julio Guarteche, que ha trabajado con usted, hoy fallecido, director de policía, a Mario Lallera, que fue el último, ¿no? Que estuvo en el Ministerio del Interior, director nacional de policía. Lallera diciendo incluso que vamos rumbo, si no se hacía algo, digamos, vamos rumbo a lo que está pasando con las maras en Centroamérica. ¿Dónde estaría el límite para nosotros? Yo creo que estamos lejos de ir hacia eso porque, en primer lugar, porque la propia composición demográfica del país hace que sea muy difícil que se instalen en el Uruguay pandillas o maras. Es decir, las pandillas o las maras tienen un gran desarrollo donde hay un porcentaje muy importante de la población adolescente o joven. Nosotros de por sí ya tenemos una composición demográfica, tendríamos algunos pandilleros un poco pasados de edad, por decirlo de alguna manera. Pero sí, no digo maras y pandillas, pero sí digo algún tipo de organización criminal tipo Primer Comando Capital, que se han instalado en todas las cárceles de Brasil, en cárceles de Paraguay, en cárceles de Bolivia, en cárceles del norte argentino, y que manejan ni más ni menos que prácticamente todo el tráfico de droga de lo que pasa por también está por Brasil. Primer Comando, hasta ahora nosotros no hemos tenido algunos indicios, pero no tenemos concretado que exista instalada una célula del Primer Comando Capital. Sí que han intentado hacer base en el país. Eso sería catastrófico. Yo creo que esa es una de las alertas más importantes que tenemos que tener. Eso, la Asociación Iberoamericana de Fiscales, los fiscales generales del Mercosur, el viernes estuvimos reunidos por videoconferencia, y estos temas están siempre arriba de la mesa y siempre nos están preocupando, ¿no? Bueno, vio que en las redes sociales hay de todo, ¿no? Recién estábamos mirando, hay gente, acá en Uruguay estoy diciendo, ¿no? Festejando
el asesinato de estos 3 marinos en el Cerro también? No, yo creo que solamente una persona, no quiero decir un disparate en televisión, pero hay que estar muy enfermo realmente para celebrar este tipo de cosas. Esto es un hecho atroz. 3 jóvenes uruguayos que estaban cumpliendo con su función. Realmente que creo que hay que estar realmente muy enfermo para hacer eso. Recién escuchábamos al senador Vergara diciendo que esto es muy grave, usted lo mismo. El expresidente Sanguinetti hablando que esto es un ataque a la institucionalidad. Sin duda, país. comparto ese concepto. Sí, sí, y es la institucionalidad democrática del país la que tiene que reaccionar y con fuerza. Díaz, gracias por haber venido hoy hasta aquí, en este día tan particular para todos. Muchas gracias a ustedes y bueno, confiemos en que el equipo de fiscales que está trabajando, el equipo de policías e investigadores que está trabajando, que cuentan con todo el apoyo institucional, el fiscal de corte, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, podamos empujar de este carro y aclarar estos hechos rápidamente.